días para todos. Es un privilegio para mí el poder tener esta oportunidad de compartir la palabra del Señor y mi deseo y mi anhelo es que en este día ustedes y yo podamos ser edificados a través de ella y que el propósito del Señor se cumpla en nuestra vida. Amén. Y estamos en nuestra serie de Más como Cristo y hemos hablado cada domingo de algo que cada domingo ha sido bastante puntual para nuestra vida, y el tema de hoy es Más como Cristo, perdonador. Y creo que hoy es una buena oportunidad para entender la manera en la cual Dios a nosotros nos ha perdonado y a partir de ahí entender cómo debemos perdonarnos los unos a los otros. Por eso quiero que vayamos al texto que vamos a estar meditando en esta mañana, que está en Efesios capítulo 4 versículos 17 al 32, y que ustedes y yo podamos colocarnos de pie y leer la palabra del Señor juntos a una sola voz. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad en la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Puede tomar su asiento. Y aquí adelante yo he traído estas vasijas. Bueno, hemos colocado estas vasijas, no he sido solo yo. Y estas vasijas tienen una representación muy importante para nosotros hoy. Y cada una de ellas es diferente, cada una de ellas tiene un tamaño diferente, una textura diferente. Pero al ver estas vasijas quiero que veamos nuestras vidas. Y cada uno de nosotros somos tan diferentes, tan distintos. Pero cuando hablamos del perdón, hablamos de entender la manera en la cual el Señor nos está invitando a través del pasaje, entender cómo Cristo Dios nos ha perdonado a nosotros. Y quizá hoy podríamos decir también que somos personas que necesitamos ese perdón, pero que también hemos sido heridos. Y quizá hoy esa vasija podamos ser nosotros,
que las situaciones de la vida, las circunstancias nos van a romper, nos van a dañar, nos van a destruir, van a tocar nuestro corazón y al final esa vasija va a quedar quebrada, va a quedar rota. No se asusten, todo está controlado. Bueno, y la voy a dejar hasta ahí. Y eso puede pasar en nuestra vida. A veces viviremos situaciones donde nuestra vida va a quedar así, en pedazos. Y el texto nos está llamando a entender la necesidad de perdonarnos los unos a los otros, así como Cristo nos ha perdonado. Hay tres realidades. Quizá hoy podamos ser aquellos que estamos en 1000 pedazos, aquellos que podamos estar un poco ya quebrados, o aquellos que quizá estamos siendo restaurados. Pero es la invitación del Señor en esta mañana a entender la necesidad de ser perdonados por el Señor, pero entender ese perdón como el punto de inicio para saber cómo perdonarnos. Y alguien que no ha perdonado es alguien que es como una vasija rota, como la que está ahí, que si la toca cualquier persona, si tocamos alguna de estas piezas, está filosa. Y cualquiera que la pueda tocar va a salir herido. ¿Por qué? Porque está rota. Y ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. Vemos personas que están rotas, vemos personas que están heridas por muchísimas situaciones, pero hoy, al entender lo que el texto nos está llamando, es saber que en Jesús encontramos esa sanidad para esas heridas y que conocemos también que nosotros pudimos ser en la historia aquellos que herimos a Jesús. Y C.S. Lewis hablaba y decía una frase muy importante acerca de esto, y él decía: para todos el perdón es fácil hasta que nos toca perdonar. Y es por eso que al acercarnos al texto bíblico buscamos entender de qué manera Dios quiere que perdonemos a los que nos rodean. Pues sabemos que en la vida seremos heridos, en la vida seremos también quizá agresores. Así que el llamado a perdonar y el regalo de ser perdonados son una oportunidad para ser más como Cristo. Por eso vemos en el pasaje que Pablo invita a los efesios a que se despojen de su vieja manera de vivir y asuman la de Cristo. Pablo habla acerca de esa vida pagana y dice que se habían endurecido tanto que habían perdido la sensibilidad. Y eso es una de las cosas horribles que trae el pecado en la vida de una persona, el cual tiene un efecto que dice allí el texto, y la palabra que allí se utiliza es petrificador, que endurece, que petrifica. Y Pablo exhorta allí a los efesios a que rompan definitivamente con esa clase de vida. Él dice: despójense de la vieja manera de vivir, como el que se quita una ropa vieja y sucia, y ahora asuman la nueva manera de vivir, despojándose de sus pecados y asumiendo la integridad y la santidad que Dios nos puede dar. Pablo allí, a través del pasaje, nos da ejemplos prácticos de lo que significa vivir una vida en Cristo, concluyendo en precisamente el tema que estamos hablando hoy, en que el perdón es una de las bases para nuestras relaciones interpersonales. El perdón como Cristo lo ha tenido con nosotros. Y el pasaje habla acerca de esa importancia de no guardar enojo, de no permitir que ese enojo haga nido en nuestro corazón. Nos enseña que no debemos vivir en amargura, es decir, con un resentimiento constante y guardando rencor en el corazón. Pero es aún muchísimo más especial cuando vemos el propósito de Pablo al escribir esta carta, y el tema central de toda esta epístola se conectan perfectamente con lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia, a través de cada uno de nosotros. Y por eso, en primer lugar, en el versículo 17 al 24 vemos esa palabra allí que suena fuerte: despojarse. Despojarse.
Y en el mundo en el cual ustedes y yo vivimos, se ha vuelto normal para las personas guardar rencor, guardar odio por aquellos que les han causado heridas. El deseo de tomar venganza y de pedir justicia es algo que se hace evidente en la vida de las personas con tal de hacer pagar al ofensor por sus acciones. Pero cuando estamos en Cristo, aunque es inevitable no sentir dolor cuando somos heridos, la palabra de Dios nos recuerda lo que estamos llamados a hacer. No por nuestra fuerza, no porque realmente lo sintamos, porque humanamente nos duele, sino porque es por el amor que está en nosotros, el amor de Dios que nos moviliza a hacerlo. Sin embargo, aunque podríamos ser tentados a guardar en nuestro corazón todo el sentimiento que nos ha dejado el dolor y cargarnos hasta más no poder, permitiendo así que lo que sentimos determine cómo actuamos frente a los demás, esa no debería ser nuestra realidad. Podríamos ser tentados a eso, podríamos ser tentados a dejar que nuestro corazón haga casa, haga nido, haga hogar, el rencor, el resentimiento, la herida, el recuerdo de lo que sucedió. Y esa, podríamos decir, es la realidad de una sociedad en la que vivimos, una sociedad que continuamente, en vez de despojarse, se carga, se llena, permite que el odio, el resentimiento, la amargura por lo que otros hicieron les afecte, y que les ha afectado en gran manera, les lleve a vivir una vida determinada por el dolor que les han causado. El texto nos está diciendo en el versículo 21, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús, en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Y es tan interesante lo que dice allí Pablo acerca de esos deseos engañosos, porque hay un deseo engañoso cuando hemos sido heridos, cuando hemos recibido dolor, de quizá actuar conforme a eso que hemos recibido en nuestra vida. Pero es algo que puede surgir de nosotros, es algo que puede llevarnos a actuar de una manera que va en contra del Señor. Y aunque puede ser la realidad de muchas personas en este momento, Dios nos llama a despojarnos de esa manera de vivir, pues es esa una vida sin gozo, sin paz, que no nos permite disfrutar del regalo del perdón de Dios, el cual nos permite ese perdón, ser sanados de todas esas heridas, pero también nos capacita para perdonar. Así que una palabra que nos ayuda a nosotros a entender el significado de perdonar es esa: despojarse. Yo decido soltar, yo decido entregar el control, yo decido rendir el control, decido despojarme, decido soltar. Y quizá para muchos de nosotros pueda que suene esto como algo, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. ¿Cómo crees que voy a ser capaz de hacer algo así cuando el que me ha herido no ha pensado en mí? El que me ha hecho daño no ha sido consciente del daño que me ha causado. Pero otra vez, lo que hemos aprendido del Señor, lo que Cristo nos ha enseñado, es la clave para nuestra vida a la hora de entender el perdón. Y vemos que lo que Cristo nos ha enseñado es que se despojó de la oportunidad de responder al maltrato y la humillación. Y siendo el Señor, al estar en la cruz, decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La manera en la que Cristo se despojó fue una manera en la que se despojó de su poder. Podría haberse bajado de la cruz, podía haberse encargado de todos los que se burlaban, de todos los que estaban allí, pero decidió despojarse por amor a nosotros, para darnos una salvación tan grande, para hacernos justos ante el Señor. Decidió despojarse de toda su posición,
asumir una forma de siervo para darnos ese perdón, sin importar lo que eso implicara. Y es allí donde Pablo les dice a los efesios eso, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen de ese viejo hombre. Quizá en nuestro caso sea despojarnos de muchas cosas, de muchos argumentos, de muchos pensamientos que pueden estar calando en nuestra mente y nos están llevando a, en vez de soltar, a agrupar, a guardar. Y eso incluye, lo que está hablando allí el texto incluye eso, lo que nos han causado, lo que nos ha llevado a vivir quizá en resentimiento, en amargura. Y el pecado en nuestra vida no es la herida, porque quizá muchos podrían pensar eso. Quizá me tengo que despojar de la herida, no. Lo que sí Dios me está llamando a través del pasaje es que necesito despojarme de ese viejo hombre, de esa carne que quizá me invita a guardar enojo y a actuar de acuerdo a lo que he recibido. El pecado en nuestra vida entonces no es las heridas que nos han causado, sino cómo respondemos después de haber sido heridos. Y ahí es donde quizá esos deseos engañosos puedan llegar a nuestra mente y nos puedan confundir, pero es ahí la alerta donde la palabra nos dice: despójesen, suelten eso. Porque aunque es normal que te duela, porque aunque es normal que nos duela, el texto nos va a ir diciendo más adelante las consecuencias de no hacerlo. La oportunidad que le estamos abriendo al enemigo para que haga su tarea en nuestra vida. Y esa tarea del enemigo en nuestra vida no es algo bueno. Y aunque sabemos que despojarse de esto no es algo fácil, porque nuestra carne, ¿qué quiere? Venganza, justicia. Debemos recordar que es la manera en la cual Dios quiere obrar en nuestro corazón y que Él sea glorificado. Así que despojarse es renunciar al deseo de tomar venganza, al deseo de hacerle sentir al agresor lo mismo que nosotros hemos vivido. Y es allí donde puede estar la lucha de nuestra autojustificación. Pero es que lo que me hizo fue terrible. Yo estoy en mi derecho de actuar conforme a. O quizá la autocompasión. Es que yo soy la víctima, soy el que ha tenido que vivir todo este dolor. Y quizá lo que Dios nos está llamando en esta mañana es: despójate de eso, del deseo y del anhelo de querer tener la razón. El modelo de Cristo de despojarse es que no se aferró a su posición, tomó la forma de siervo, entregó su vida, y su perdón es un borrón y cuenta nueva, es una oportunidad. Y creo que al principio ustedes vieron una imagen, y era una imagen de unos muñequitos que estaban ahí, y que nos recuerda lo que es el hijo pródigo, lo que fue el hijo pródigo con su padre. Al acercarse, el padre salió al encuentro. La pregunta para nosotros es: ¿de qué debemos despojarnos en esta mañana? ¿De qué pensamientos tengo que despojarme para poder entregarle el control al Señor y poder perdonar de la manera en que Dios me ha llamado? En segundo lugar, encontramos en el versículo 24 al 32 el vestirse. Y ese vestirse está marcado por varias cosas. Y el versículo 24 dice de la siguiente manera: y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que nosotros hemos aprendido y eso es lo que el Señor nos ha enseñado. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Ustedes lo que aprendieron de Cristo ha sido esto. Por eso vístanse del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios
ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El texto nos está gritando en esta mañana que el perdonar no se basa simplemente en soltar o despojarse, sino que al estar en Cristo, la persona que decide hacerlo también se viste de ese nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios, ese nuevo hombre tiene esos propósitos. Y el primer propósito es ser semejante a Dios, más como Cristo. Esos propósitos de ese nuevo hombre es que ha sido creado en justicia, es decir, Cristo ha sido dado en propiciación por mis pecados, para hacerme justo, para hacernos justos delante de Dios. Ese es ese nuevo hombre que también tiene el propósito de llevarme a caminar en esa santidad que su palabra me dice. Que su palabra me marca el camino en esa santidad. Es ese nuevo hombre en el cual Dios nos llama a estar y a vestirnos. Es lo que hemos aprendido del Señor. Romanos 3:23, allí nos expresa el Señor el corazón del Padre, expresando ese perdón. Y vemos a Cristo mostrado como esa justificación por nuestro pecado. Así que el Señor nos invita a nosotros en este día a vestirnos de ese nuevo hombre, pero quizá podríamos decir, ¿qué implica vestirse de ese nuevo hombre? Hay esos propósitos, hay algo que está allí, pero a partir del versículo 25 en adelante notamos cómo Pablo empieza una lista de cosas en las cuales ustedes y yo entendemos cómo debemos comportarnos. Es una manera en la cual podríamos entender cómo Pablo está diciéndonos: si se comportan de esa manera van a evitar que se hieran ustedes. Si se han comportado de esa forma, esto es lo que son llamados a hacer para evitar más heridas. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cuántas veces se han suscitado situaciones dentro de nuestra casa, dentro de nuestras relaciones, por decir mentiras, por decir algo equivocado, para no entrar en un conflicto? Cuando hemos quizá caído en la trampa de hablar algo que no es cierto, de alguien, de otra persona. Esa persona se entera y esa persona se duele, le da tristeza, rompimiento, no hay relación, separación, división. El texto nos está diciendo, eso es lo que significa vestirse de ese nuevo hombre, dejar la falsedad, hablar en verdad. El versículo 26 dice, enójense. Entonces de pronto algunos dirán, bueno, chévere, me va a enojar. El texto sigue diciendo, dice, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. Y es tan interesante lo que está allí hablando el apóstol, porque está diciéndonos precisamente la necesidad de entender que aunque es normal que en nuestra humanidad sintamos que nos mueven las emociones, que nos molesta algo, estamos llamados a entender cómo actuamos frente a eso. Es normal enojarse, pero puede ser pecado cómo respondemos, cómo actuamos frente a eso. Es que me la hizo, y si me la hizo, entonces yo también. Es que me pegó y entonces yo también le voy a pegar. Podría ser el niño en el colegio. Pero tantas situaciones en nuestra vida que empiezan a marcarse por ese tipo de situaciones. Vamos en el bus, vamos en el Transmilenio, alguien nos pisó, alguien nos empujó sin justa causa. ¿Será que eso no nos causa un poco de enojo a veces? ¿Qué le hice? ¿Por qué me empujas? Y aunque podamos enojarnos, somos llamados a no pecar, pero sobre todo a no esperar que ese enojo tome tiempo en nuestra vida.
Cuando está diciendo el texto, no se ponga el sol sobre su enojo, está diciendo, no esperes que pase y pase el tiempo y que ese enojo haga nido en tu corazón, en tu vida. ¿Cuántas situaciones hay y cuántas situaciones vemos en las personas donde quizá fue algo que sucedió hace 5 años, hace 10 años, se guardó en el corazón y aún se sigue recordando y aún sigue eso estando como una herida abierta, causando amargura, resentimiento, falta de gozo, porque no se sanó, porque se guardó, porque quizá nos fuimos a la cama a dormir con el conflicto, porque quizá nos fuimos a descansar y nunca arreglamos la situación y quedó así. No digo nada para evitar el conflicto. El texto nos está diciendo, no se ponga el sol sobre su enojo, no esperes que termine el día sin arreglar el asunto, ni den oportunidad al diablo, porque el diablo es experto en usar todas esas situaciones para llevar sus fines, para dividir una familia, para dividir a los amigos, para dividir a los hermanos, para dividir a la iglesia, para entorpecer la obra que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Se vuelve es una oportunidad para el enemigo hacer un plan de destrucción y más destrucción. Las guerras que vemos, las situaciones que vemos en el mundo son fruto de todas estas cosas. Entonces, así como se reproduce la herida, se reproduce el dolor, se reproduce el daño, y el enemigo feliz, porque le damos la oportunidad. Cuando actuamos de la manera en la que el Señor nos dice, que es vestirnos de verdad, vestirnos de diligencia al arreglar nuestros asuntos y de humildad para decir, oye, arreglemos las cosas, estamos vistiéndonos de ese nuevo hombre. Está diciendo el texto, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Cuántos conflictos hay? Es que él me robó, ella me robó, ella me quitó, él me quitó, ellos. No, yo no puedo verlo porque es que me hizo mucho daño, perdí todo lo que tenía. Esas son historias que son tan constantes en nuestra cotidianidad y que hablan acerca de la manera en la cual el Señor quiere que nosotros vivamos. Quizá ustedes dicen, no, yo no le quito nada a nadie, yo no soy así. Pero ¿cómo estamos haciendo quizá nuestro trabajo? Dice el texto, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Uy, es que quisiera decirle 1000 cosas. Pero ahí es donde le decimos al Señor, Señor, refrena mi boca, mi lengua, no quiero decir algo incorrecto que pueda después arrepentirme. Dice el texto, solo la que sea buena para ¿qué? Edificación. El texto sigue diciéndonos, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Es decir, no hagan algo que no le agrada al Señor. Entonces es tan importante lo que el texto nos está diciendo y nos está hablando a nosotros en esta mañana y nos está diciendo, así como somos llamados a despojarnos, somos llamados a vestirnos de ese nuevo hombre, de ese hombre que está teniendo en cuenta esa lista de cosas. Pero aunque somos llamados a hacer esto, hay algo especial en el pasaje, en el versículo 30, y es que al vivir de esa manera podemos ver el proceso que Dios quiere llevar a cabo en nuestro corazón, de sanarnos, de limpiarnos, de hacernos más como Cristo, de restaurarnos, de quizá enseñarnos la manera en que debemos relacionarnos. Pero hay algo que dice el versículo 30 y es que es Dios mismo quien nos va a quitar todo lo que las heridas no pueden dejar o han ocasionado en nosotros. El Señor es el que hace un cambio en nosotros, de adentro
hacia afuera. El versículo 30 dice, 31, perdón, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Es algo que hace el Señor en nuestra vida. Pero la invitación del Señor sigue siendo la misma. Necesito despojarme, necesito vestirme, y el Señor se encarga de sanar. Se encarga de coger esa vasija y volver a colocar su pieza, a renovarla si es necesario, pero Él empieza a hacer esa tarea en nuestra vida. Al vestirnos de ese nuevo hombre comienza el proceso de sanidad para nuestro corazón y nuestra vida. Es el camino en el que Jesús nos promete caminar con nosotros, llevándonos cada día a entender cómo ser más como Él. Y aún a pesar de las heridas, a través de ellas, poder hablar de su amor. Así que, así como Jesús vemos que a través de sus heridas y por su gracia nos sanó a través de ellas, podemos ver que en medio de nuestras heridas podemos perdonar en su amor. Así que es tan importante esto porque lo que Cristo vivió por nosotros nos ayuda a nosotros a entender la manera en que, cómo debemos perdonarnos los unos a los otros. El perdón, entonces, podríamos decir que es la respuesta del creyente a la obra que Dios ya hizo en Cristo Jesús. El versículo 32 cierra diciendo: sean amables los unos con los otros. Sean amables los unos con los otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Podemos ver que Pablo está llegando a una conclusión de todo lo que ha venido diciendo, de todo lo que ha venido hablando a través del texto, y llega a esta conclusión: perdónense unos a otros, así como Dios los perdonó en Cristo. Por eso es tan importante que entendamos la clave para comprender el perdón, y esa clave está en entender cómo Dios nos perdona. Y lo que necesitamos recordar para conocer cómo Dios nos perdona es que todos hemos ofendido a Dios. Todos hemos ofendido su estándar. No hay una manera de reparar eso con nuestras buenas obras, y alguien tenía que pagar por eso. Y como nosotros no podemos, Dios hizo lo necesario para recibir el pago que su justicia requería, y así otorgarnos su perdón. La ira de Dios tenía que caer sobre alguien, y ese alguien éramos nosotros. Pero Dios, por causa del gran amor con el que nos amó, llevó a cabo ese plan predestinado desde antes de la fundación del mundo. Alguien completamente perfecto, sin pecado alguno, alguien que fuera Dios, pero que compartiera nuestra humanidad, debía pagar en nuestro lugar. Ese es Jesús. El perdón de Dios a nuestro favor viene entonces a través de la obra de Cristo. Y la Biblia nos enseña que ese perdón se ofrece y otorga completamente por gracia, por un regalo. Nuestra salvación no descansa en mis obras, sino descansa en el favor inmerecido de Dios. Su perdón no tiene nada que ver con lo que ustedes y yo hayamos hecho, sino con lo que Cristo ha hecho. Es un regalo motivado por su amor y no por el nuestro. Así que cuando perdonamos, damos de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y la invitación que Dios nos hace es precisamente: ¿de qué necesito despojarme? ¿De quizá un viejo hombre? La invitación del Señor es a vestirme de ese nuevo hombre, porque el Señor quiere cambiar la manera en la cual nosotros vemos nuestro dolor, pero también la manera en la cual vemos a nuestro agresor, para poder caminar en el perdón como Cristo lo hizo.
El perdón de Dios para con nosotros, podríamos decir que es el punto de partida para entender cómo debemos perdonarnos los unos a los otros. Porque quizás si perdonáramos a la manera de este mundo, podría ser: yo perdono pero no olvido. Yo perdono pero si me da papaya, cuando menos pienses. Eso no es perdón. El perdón, lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido del Señor, es algo que hemos experimentado en lo vertical. Lo disfrutamos en lo vertical. Participamos y podemos estar disfrutando de ese regalo, no por nuestras obras, pero que así como lo disfrutamos en lo vertical, Dios quiere que trascienda en lo horizontal. Ese es el ejemplo que hemos recibido y ese es el ejemplo que debemos replicar. Y entonces sé que hay preguntas, porque cuando entendemos el perdón del Señor, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ver nuestro dolor. Cambiamos la manera de cómo vemos esa situación, cambiamos esa ofensa por perdón, y Dios es quien quiere cambiar esa manera de ver las cosas, para que comprendamos que si ese suceso sucedió en nuestra vida, aunque haya sido doloroso, aunque nos haya dejado cicatrices, aunque quizá lo recordemos y aún hayan lágrimas, en Cristo se redefine ese dolor. Antes lo veíamos con preguntas como: ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Cómo puede estar tan tranquila esa persona después de todo el daño que me ha hecho? Son preguntas que humanamente van a estar, y quizá habrán más. Pero Dios cambia nuestra manera de ver las cosas, porque nos vestimos de ese nuevo hombre, porque no es simplemente una acción, sino que Dios desde adentro de nuestro ser sale ese perdón, que es motivado por su amor, que es motivado por su obra en la cruz. Es por Él, por lo que Él ha hecho. Entonces ahora lo vemos desde una mirada diferente, y es: yo no soy mejor que mi ofensor. Yo no soy más que mi ofensor. Soy tan pecador como él. Porque eso es lo que me deja el perdón de Dios a mi vida, que todos hemos fallado. Dios también ama a mi ofensor. Pero Dios también me está mostrando lo que siente cuando nosotros le fallamos. Y al final, esta se convierte en una oportunidad maravillosa para ser más como Cristo. Al verlo en la cruz, al verlo entregar su vida, al ver su sacrificio para perdonarnos cuando nosotros debíamos haber estado allá, cuando nosotros debíamos haber sido los que pagáramos ese sacrificio, Él decidió perdonarnos. Él decidió mirarnos con ojos de amor, con ojos de misericordia, con ojos de gracia, para llevarnos a un proceso de caminar con Él, para ser sanados. Pero no solamente ser sanados, para ser más como Él. Porque quizá muchos en medio de sus heridas puedan decir: Señor, sáname, Señor, restáurame, Señor, sana esto que me ha ocasionado, enséñame a perdonar. Pero hay un propósito mayor a la sanidad, y es hacerme más como Cristo. Es una manera en la cual Dios quiere santificar nuestro corazón y hacernos más como Él. El perdón en Cristo tiene propósitos maravillosos en nuestra vida. No es simplemente curar una herida,
Es la oportunidad de crecer en amor y en semejanza a Cristo. El perdón en Cristo es una manera en que podemos darle gloria a su nombre por su obra en nosotros. El perdón en Cristo es una oportunidad de testificar del poder sanador de su amor, de su misericordia y gracia en nuestra vida. Yo en mi vida llevo heridas. Ustedes me ven acá, pero llevo heridas. Llevo heridas de engaño, de mentiras, de traición. Pero hoy les puedo decir que soy sano por la obra de Cristo en mi vida. Soy simplemente una ilustración del amor y la bondad del Señor. Sé lo que se siente ser herido por la persona que más amas. Así que cuando les hablo de perdonar como Cristo lo ha hecho, creo que sé un poco de esto. Y lo más maravilloso para mí es que si puedo hoy responder en amor, es por Cristo Jesús. Es por Él. Es por entender que ante Él no soy mejor que nadie. Que tan necesitado de gracia como puede estar mi ofensor, también lo estoy yo. Que aunque pueda tener en mi corazón tantas cosas, en mi mente tantos pensamientos, el Señor me dice: despójate, suéltalo, deja de querer tener el control, deja que yo sea Dios en tu vida. Tú en mis manos eres una vasija que quiero restaurar, sanar, reparar para mi gloria, porque Él es el que lo hace, no yo. Y si ahora podemos ver a nuestro ofensor y lo vemos con ojos de amor, con los ojos que Cristo mismo nos ha visto, que a pesar de mis fallas, que a pesar de mis errores, no me desechó, sino que me abrazó y curó mis heridas. Ese es un amor tan inexplicable que no se puede comprender, que sobrepasa nuestra manera de ver las cosas. Gracias. Así que cuando nos despojamos y nos vestimos del Señor, podemos perdonar, no por nuestra capacidad, sino por la obra de Cristo. Por eso para Él es la gloria, porque fue el artífice de la vida que somos, de la persona que somos hoy. Perdonar en Cristo no es para decir: oh, cuán bueno soy, sino es para decir: cuán bueno es Él, cuán grande es Él, qué maravilloso es Él. Si entendiéramos esto que el Señor nos está diciendo en esta mañana, y como iglesia, juntos aquí, en medio de esto que estamos aprendiendo en esta mañana, es tan maravilloso lo que el Señor hace, porque el propósito de este libro tenía un propósito muy especial, y es que era una carta a muchas iglesias, pero ese propósito está marcado y aplica también para nosotros como iglesia, y es que debemos entender que nuestra tarea suprema es que somos el instrumento de Cristo para la reconciliación universal del hombre con el hombre
y del hombre con Dios. El perdón puede ser la manera de anunciar a Cristo a otros. Quizá hayan contextos diferentes, situaciones especiales, pero el llamado es el mismo. No perdono porque quiero que esa persona vuelva, no perdono para que esa persona, perdono porque decido despojarme. Me he visto de ese nuevo hombre porque quiero ser más como Cristo. Lo demás, me despojé, lo solté. Es Dios que lo hace, no yo. Muchas veces las personas hacen esto simplemente con un propósito, con un interés. Mi único interés, Señor, es soltar, despojarme, para que tú seas visto en mi vida. Para que aun si esa persona que me ha ofendido, que me ha agredido, que ha causado la herida, nunca en su vida haya conocido el amor del Señor, a través de mi perdón pueda conocer el amor tuyo. Si eso es así, creo que estamos cumpliendo la misión que Dios nos ha dado, de mostrar a Cristo, de que Él sea visto por todos, de que Él sea glorificado por todos, y que todos le demos gloria a su nombre. ¿De qué necesitas despojarte? ¿Qué tal si oramos en esta mañana y le decimos eso al Señor? De lo que necesitemos despojarnos, de mis argumentos, de mis razones, de mi autosuficiencia, de mi autocompasión, autojustificación, de esos deseos engañosos que pueden estar en mi corazón y que me quieren llevar a hacer algo que puede ser una oportunidad para que el diablo actúe en mi vida, actúe en mi casa. Señor, al estar delante de ti, venimos, Señor, entendiendo que todos te hemos ofendido, que todos hemos fallado, pero tú nos has mirado con amor, porque eres amor, porque eres misericordia, porque eres bondad. Porque tu ira no cayó sobre nosotros, cayó sobre tu Hijo, para hacernos justos ante ti, Señor. Es tan grande esta gracia tuya, tan sublime, que vemos esa vara tan elevada para nuestra vida. Nos dices que perdonemos como tú lo has hecho. ¿Y cuánto nos falta, Señor? Somos egoístas. Muchas veces esos deseos engañosos determinan cómo actuamos. Nos argumentamos, pero aún sabiendo nuestras fallas, no te importó entregarte, morir, aún en la cruz, cuando como humanidad te despreciamos y te dejamos. Tu amor no cambió, no cambió. Queremos decirte, Señor, que queremos crecer en el amor tuyo. Queremos vestirnos cada día de esa nueva naturaleza, en semejanza a ti, en esa justicia que tú has hecho posible para nosotros, en ese caminar, en esa santidad de la verdad, para finalmente, Señor,
a través del perdón mostrar a ti, a otros. No queremos que el dolor en nuestra vida nos defina, ni determine nuestro futuro ni nuestro destino. Hoy es una oportunidad que tú nos das para despojarnos de eso. Me despojo de ese dolor, porque ese dolor tú ya lo llevaste. Me despojo de todo argumento, y hoy permito que tú me vistas y quites de mí el enojo, la ira, la amargura. Quítalo de nuestro corazón, de nuestra vida, y haznos más como tú. Hoy entendemos de que si tú permites lo que suceda en nuestras vidas es porque quieres hacer algo en nosotros. Quieres hacernos más como tú. Hoy te agradecemos, Dios, por tu gracia y tu perdón. Que hoy en nuestra mente y en nuestro corazón quede la manera en que tú nos has perdonado, para que aun cuando lleguemos a ser heridos, aun cuando quizá esa vasija llegue a ser rota, es la manera en que tú quieres mostrar tu gloria y tu poder, mostrarte a ti. Queremos que tú seas visto, queremos que tú seas glorificado, queremos que tú seas exaltado, queremos testificar de esa grandeza de tu amor. Quizá la gente se preguntará ¿por qué? Pero ¿cómo es posible? Y a eso diremos: no yo, es Cristo. Es Cristo en mí, es Cristo en nosotros.